las que estamos aquí. Amén. Le doy gracias a Dios porque ustedes han sido fieles, porque yo sé que las que están aquí son las que siempre han estado en las clases y las que no han fallado. Porque ustedes están con ese deseo, con esa hambre de lo que Dios tiene para ustedes. Amén. Porque es Dios, no soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo dándonos este alimento. Y si nosotros estamos reconociendo el alimento que Dios nos está dando, yo digo, yo quiero más, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Amén. Cuando yo por primera vez, en el tiempo que yo estaba pasando el proceso de la separación de mi esposo, eso fue como en el 2009, más o menos, poquito tiempo después, la hermanita Danis viene y me dice, hermanita, me dice, así me dijo, el Señor me ha dicho que la invite a una reunión que es de pastores, y ahí estaba Leti, dice, de la Asociación de Pastores, dice, y tiene reunión este día en este hotel, dice, pero el Señor me ha dicho que la invite, que vayamos. Entonces yo no sabía lo que me iban a dar ahí, lo que me iban a servir ahí. Yo solamente acepté porque el Señor me estaba invitando. Cuando llego ahí, era en el 2009, cuando llego ahí, la pastora nos recibe y entonces le dice a la hermanita Danis, véngase para enfrente, porque enfrente están los pastores, y usted véngase para enfrente, véngase, siéntese enfrente. Entonces le dice ella, pero yo no soy pastora. No, pero usted véngase, siéntese. Y fue y la sentó, yo me quedé atrás. Cuando yo me quedé atrás, la pastora me dice, no, véngase, también siéntese enfrente. En ese tiempo, yo no sabía que el Señor me iba a dar a este ministerio, de que iba a ser pastora, ni nada por el estilo. Y me sientan enfrente y estaba el profeta Javier Chávez. ¿Te acuerdas, Leti? Una de las ocasiones, no sé cuántas veces fue. Hombre, pero wow. Yo me quedé así, con la boca abierta. Crean, yo estaba enfrente, pero todo lo que él dijo era confirmación de lo que el Señor me había dicho a mí, de esto que me dijo una ocasión el Señor. Una ocasión yo llorando en mi cama, estaba desconsolada, estaba pero que me moría por todo lo que yo estaba pasando, una tristeza, una depresión. Y hablo y me agacho así, y estaba mi Biblia, estaba abierta, ¿verdad? Y entonces el Señor me dijo, el Señor me dijo, yo te voy a sacar de Egipto. Te voy a sacar de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Pero ahí estaba Jeremías 18, donde dice que lo manda, ¿verdad?, al alfarero y que estamos en las manos del alfarero. Entonces yo no entendía qué tenía que ver una cosa con la otra, pero yo tomé esa palabra. Cuando el Señor me dice que el Señor me va a sacar de Egipto para llevarme a la tierra prometida, y todo lo que estaba hablando el profeta, yo lo estaba recibiendo, era para mí, yo estaba, anote, porque era confirmación de todo lo que el Señor me había hablado. Y entonces ya cuando empieza a ministrar, ¿verdad? Yo estaba así, y yo fui la primera que él me levanta y empieza a orar por mí. Y me empezó a dar tremenda palabra que el Señor me iba a levantar, que el Señor me iba a llevar a las naciones,
que yo iba a estar predicando, que yo iba a estar en la radio, que yo iba a estar, bueno, me dio tremenda palabra y yo no sé qué tanto me digo porque yo me caí en el espíritu. Yo estaba recibiendo que el mismo pastor, el esposo de la pastora, el pastor Tony, y yo no lo conocía ni conocía a la pastora, me dice, hermanita, usted se llevó la tajada más grande del pastel por todo lo que el profeta me declaró y dijo, y ahorita se está cumpliendo todo lo que él me declaró. Pero lo que más me sorprendió de todo eso fue la palabra que me dio, pero la enseñanza, yo me quedé, wow. Y yo le dije a la hermanita, hermanita, yo quiero de esto, yo quiero este bistec, yo quiero este alimento. Este alimento no me lo dan en la iglesia. A mí me están dando comida de bebé. Yo quiero más, yo quiero, porque sé que hay más. Y es cuando el Señor me saca de la iglesia y me lleva a diferentes iglesias donde yo voy creciendo y voy alimentándome. Pero yo me tuve que salir de la iglesia. El Señor me sacó de la iglesia para prepararme. Amén. Entonces, yo no entendía cuando el Señor me dijo que me iba a sacar de Egipto para llevarme a la tierra prometida. Cuando yo salgo de la iglesia y voy a otra iglesia, no conocía yo al pastor, el pastor no me conocía a mí, y empieza a hablar de cuando Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto. No sé cuántas clases todos los domingos, era clase por clase, hablando de eso. Y el Señor confirmándome, pero todavía no entendía qué era lo que el Señor estaba haciendo. Y en este día les quiero dar esto que el Señor me dio a mí. Sacarnos de Egipto, como les dije al principio, es cuando nosotros antes de conocer al Señor estábamos en esclavitud, estábamos en pecado, estábamos con iniquidades. Y el Señor viene y nos saca de Egipto. Viene alguien, viene Moisés, viene un hermano, viene una hermana, nos da el plan de salvación y nos saca de Egipto. Pero la mayoría de las veces cuando nosotros también, porque es una religiosidad, es un patrón que van y dan el plan de salvación y dejan a la persona ahí, en las puertas, en la salida de Egipto. Y viene el faraón y destruye más todavía a esa persona. ¿Por qué? Porque no le estamos dando un seguimiento. Y nosotros somos afortunados porque nosotros seguimos en la iglesia, escuchando la palabra, nos están dando ese alimento que necesitábamos al principio, pero también necesitábamos las herramientas y necesitábamos saber que teníamos que ser liberadas, que teníamos que ser sanadas. Y como dice la hermanita Gladys, no nos hablaron. Pero este es el tiempo. Ahora es el tiempo. Dice, Israel vaga por el desierto. Tras ser liberados de Egipto, los israelitas vagaron durante 40 años por el Sinaí, en muchas ocasiones muy alejado de las rutas comerciales frecuentadas. Era un desierto grande e inspirador de temor, con serpientes venenosas y escorpiones y con suelo sediento que no tenía agua. En Deuteronomio 8:5, quiero que me lo busque, 8:15, quiero que me lo busque Ibis, por favor. Aquí viene una pregunta, dice, ¿por qué tuvieron que pasar por esta experiencia? En Deuteronomio 8:15 dice, ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes
y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Amén. Dice lo que estoy leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los llevó? Porque si no los llevaba ahí, no iban a conocer a Dios. Yeah. Porque Dios, cuando vinieron y me dieron el plan de salvación y me dejaron ahí, permitió que yo pasara todo este tiempo, más aparte de lo que ya había pasado, lo que yo pasé en mi matrimonio. Estuve por un desierto por 40 años, dando vueltas, hasta que llegué a la tierra prometida, que fue cuando mi esposo se fue y el Señor me empezó a revelar todo. Porque tú te preguntas, ¿por qué, Señor? A veces te preguntas, estoy pasando por esta situación. Bueno, el Señor te está llevando en el desierto como al pueblo de Israel para que tú lo conozcas. Amén. Para que tu fe crezca. Para que tú sepas quién es el Señor, quién es Dios. Porque si tú no pasas por eso, no lo vas a conocer. Amén. Amén. Y nos tiene que pasar por desiertos. Nos tiene que pasar por pruebas. Dice, después de salir de Egipto, Jehová congregó a los israelitas junto al monte Sinaí. Allí les dio sus leyes por medio de Moisés y los constituyó en una nación. Podían haber entrado en la tierra prometida poco después, pero no ocurrió así. ¿Por qué no? Porque a pesar de todo esto, Jehová había hecho por ellos, no ejercieron fe y se rebelaron contra Moisés, el hombre que Dios había nombrado para dirigirlos. Ellos se pusieron rebeldes, no tuvieron fe. Y así estamos a veces nosotros. A veces estamos en una situación tan difícil que llegamos a nada más con el hecho de estar preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el hecho de estarle, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame. Con el hecho de estar todo el tiempo como la religión repitiendo lo mismo. Cuando tú conoces al Señor realmente, tú vas y le das tu problema, no le pides, se lo das. No le pides, por favor, Señor, ayuda a mi hijo, ayúdame, Señor, por favor, Señor, porque estoy pasando por esto. No. Tú vas y le dices, Señor, estoy pasando por esta situación, Señor, la pongo en tus manos porque yo creo en ti, Señor, porque yo sé que es un tiempo, Señor, tú vas a contestar, Señor, porque amén, tú ya antes de que yo te pidiera, Señor, tú ya sabías lo que yo te iba a pedir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que eso está, Señor, que eso está, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo doy gracias, Señor. Yo doy gracias, Señor, porque tú me vas a dar lo que yo necesito. Amén. Pero estábamos como el pueblo de Israel. Cuando estamos en el desierto, pasando por el problema y estamos en esa situación, pidiéndole, llorando, no necesitamos, créanme, no necesitamos estar publicando en el Facebook, en el WhatsApp. Por favor, hermanita, ore por mí. Lo siento.
No, No. porque el poder y la autoridad lo tienes tú, no la hermanita, no el pastor. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Puedo decir algo en 2 minutos? Sí. Apóstol. Ok. Es cierto lo que dice el apóstol Teresita. Es como ese canto que puse. Yo sé quién soy. Y yo sé que hay unos que están creciendo y como oro y para aquí para allá. Pero como es tiempo de levantarnos, es tiempo de abrir la boca. Ya sabemos quién somos. Y si sabemos quién somos, tenemos esa autoridad de ir con el Padre. ¿Por qué? Porque somos hijas y Él es el Padre. So, nosotros tenemos ese derecho. Acuérdense, tienen el derecho de ir al trono ya y dile, Dios, ayúdame con este problema. Dios, necesito esto. Dios, mi hijo esto. ¿Ok? Y una de las batallas en la razón donde estamos el apóstol y yo como profeta y otros también que se van a levantar, se están levantando y mucha gente es porque hemos pagado ese precio. ¿Ok? Pero nosotros también reconocemos, hay que reconocer, yo soy una princesa de Dios como Queen Esther, yo tengo la autoridad y el derecho de ir a ese trono, a ese cuarto, which is called the throne room, el cuarto de trono, y yo voy a entrar. Dios, necesito esto, porque tú tienes autoridad como hija y como guerrera. Amén. 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 Así es, claro, claro. Y No tú tienen que estar llorando reconoces. todo el tiempo. Además, Dios, sí, está bien, sí, está bien. Si quieren orar y llorar, está bien. Pero reconocen, yo sé que mi nombre, yo sé quién soy. Yo voy al trono porque yo tengo la autoridad. Y eso fue lo que dijo una profeta este weekend. Y yo lo he aprendido de hace años y él también lo confirmó. Ok, Amén. apóstol, sígueme. Gloria a Dios, y así es. Ahora, sí, como dice la profeta Leti, sí. O sea, no es que no vas a ir al Señor, pero vas a ir al Señor, no con la hermanita, no con el pastor, no con la gente, no publicarlo en WhatsApp, no esto, no lo otro. Es ir al Padre. Si tú necesitas llorar, es con el Padre con quien tú tienes que ir a desahogarte. Ahora, yo no digo que el Señor no usa personas, Sí, sí, ya. pero son conexiones divinas que el Señor pone, como yo con Shari. Yo no conozco a Shari, yo no sé quién es ella, pero Dios la trajo a este grupo. Dios la conectó por medio de Dulce María a mí. Oh, wow. Pero no nos conocíamos. Y esas son las conexiones divinas que Dios hace. Amén. Amén. Y aquí estoy para dar la mano y ayudarla y apoyarla y ministrarla y levantarla. Amén. Porque Dios nos usa, sí nos usa, pero no es para que nosotros estemos ahí, por favor. Ahora, nosotros no tenemos que estar orando y orando y orando como los fariseos que se paraban en las plazas para que los vieran. No, En lo secreto. en lo secreto con el Señor, ahí hablando con el Señor. Ahora, si Dios te pone, como te digo, alguna conexión para que te ayude, tú vas a decirle a esta persona, apóyame en oración. Esta es la palabra. Apóyame en oración. No es ora por mí. No es ora por mis hijos. No es ora por mi esposo. No. Es apóyame en la oración. Porque la que se va a parar en la brecha, la que tiene el poder y autoridad para orar por sus hijos, eres tú. Amén. Amén. Entonces, la primera tierra que tú tienes que conquistar eres tú misma, como les he dicho.
Y cuando tú conoces al Señor, es cuando llegas ahí y vas haciendo lo que el Señor te dice. ¿Sí, Leti? Sí, un momentito. No quiero que también lo que estamos hablando yo, el apóstol y yo, no las queremos confundir. Si necesitan oración y alguien, como dice, a llorar y necesitan un abrazo o una oración, sí vamos a estar ahí para ustedes. Pero lo estamos entrenando, enseñando que ustedes solas clamen a Dios. Y ahí es donde van a crecer y se van a hacer más fuertes. Y yo siempre digo, sí, vos estás ahí, hermanita. Pero acuérdese quién eres tú. La llevo para atrás. Y desde que es como un bebé manejando. Comienza con andando con el walker, después la bicicleta con 4 llantas, después le quitamos un poquito las llantitas y ya y van creciendo con una bike más grande y más grande, y ya se van en una moto más o menos. Es lo que estamos haciendo con ustedes, que la estamos entrenando, pero sí pueden hablar para oración si es emergencia o necesario, pero estamos que ustedes aprendan. Eso, Amén. ya, Es lo que dice la profeta, ¿verdad? Pero como lo que yo estoy tratando de decir y lo que decimos es, por ejemplo, cuando ustedes están pidiendo y pidiendo, ora y ora y ora. La autoridad la tienes tú. yes. Amén. La obligación la tienes tú. No la hermanita, no el pastor, no. La obligación la tienes. Nosotros estamos para apoyar. Y aquí estamos. Cuando necesites, aquí estamos para darte la mano. Pero tenemos que enseñarte a pararte Yes. como mujer de poder y autoridad que tú eres y enfrentar el problema, enfrentar la situación. Vamos a eso. Amén. Yes. Dice que optaron por creer un mal informe sobre la tierra de Canaán y hasta desearon volver a Egipto. Se estaban quejando. Por favor, Ibis, Números 14, 1 al 4. Dice, querían volver. Dice, aquello provocó el juicio inmediato de hasta pasados 40 años. Para entonces ya habían muerto los que habían demostrado falta de fe. La experiencia de Israel en el desierto sirve de advertencia para nosotros de la actualidad para que eviten la trampa de la falta de fe. Lo que ellos pasaron, ellos tuvieron falta de fe, ellos no creyeron, perdón. Por favor, Ibis, Números 14, 1 al 4, por favor. Okay. Y Giovanna, me buscas Hebreos 3, 7 al 12. Ok, Números 14, 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, wow, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y wow. por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Wow. ¿Se imaginan? Y así estamos nosotros a veces cuando estamos pasando por un tremendo problema su situación. A veces queremos tirar la toalla, a veces queremos ya porque estamos pasando y nos quejamos. Pero si nosotros seguimos firmes, no importa lo que esté pasando, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que de esta, Señor, yo voy a salir. Quizás ahorita no vea la luz, Señor, pero yo sé que tú me estás llevando y me estás guiando
Señor, yo le decía al Señor, Señor, si yo tengo que pasar por este trago amargo, yo lo paso si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no paso este trago amargo. Cuando estaba pasando por la situación de la separación, que fue cuando Dios me llevó por ese desierto y enseñándome, porque yo no había sido sanada, yo no había sido liberada y yo traía mucha tristeza, traía mucha depresión, traía mucha amargura, me daban ataques de pánico, yo estaba muy mal, completamente mal. Y yo tuve que salir de Egipto, como dijo el Señor, de toda esa esclavitud en la que el enemigo me quería tener con sus mentiras. Amén. Y yo le decía al Señor, porque no era fácil pasar por ese proceso, pasar por lo que yo estaba pasando. Yo tenía, el Señor me puso a pelear, yo no sé, de verdad que yo digo, Señor, es que eres tú, Señor. Porque yo no sabía pelear, yo no sabía hacer guerra espiritual. Yo tuve que pelear contra espíritus de muerte. Yo tuve que pelear contra fuerzas que querían venir a destruirme, a aplastarme. Pero pasó esto. Porque a veces estamos así como pueblo de Israel, que queremos ya tirar la toalla, porque esto, porque lo otro. Y no queremos enfrentar el problema y no queremos enfrentar la situación. Y pasó esto poderoso, fue poderoso, de verdad, créanme que yo misma me quedé sorprendida, yo estaba bien mal, bien mal. Y entonces estaba pasando, pues el Señor me llevaba por este proceso, voy a hacer corta para nada más decir lo importante, porque era algo poderoso que el Señor estaba haciendo, pero en otra ocasión se los cuento. Entonces el Señor me manda a Corpus Christi. Corpus Christi es una playa, pero yo todo lo veía proféticamente. Hermana Ibis, ¿qué quiere decir Corpus Christi en español? Amita Ibis. Sí, aquí estoy. ¿Cómo que qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Corpus Christi en español? El cuerpo De Cristo. De Cristo. ¿Se fijan? Corpus Christi quiere decir el cuerpo de Cristo. Oh, wow. Y el Señor me lleva a Corpus Christi. Proféticamente, todo lo tenemos que ver. El Señor nos da las estrategias, el Señor nos da todo profético, lo que tenemos que hacer. Y esto era algo que yo tenía que hacer proféticamente. Amén. Para sacarme de ese espíritu de muerte que me venía siguiendo, porque había un espíritu de muerte que me venía siguiendo, que me quería matar. Entonces, cuando yo estoy ahí, ¿verdad? Estaba con mi esposo porque yo estaba muy mal psicológicamente. Mi esposo no me quiso dejar ir sola. Me dijo, yo voy contigo, tú estás loca, tú no te vas a ir manejando sola. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el enemigo? La noche antes de ir yo a Corpus Christi, mi esposo me dice toda la verdad. Porque mi esposo me metía, no, que esto. Él no me decía que se había ido porque iba a irse con otra mujer, ni que se iba a casar con ella, ni que quería hacer su vida con ella. Yo no lo sabía. Y yo, como el Espíritu Santo siempre me hacía que le preguntara, porque yo tenía que conocer las estrategias, yo tenía que saber cómo estaba trabajando el enemigo para yo saber cómo pelear, pues yo preguntaba. Y cuando le pregunto a mi esposo, y me dice todo, que porque pues él ya, nuestro matrimonio ya no funciona, que son 20 años, que hemos tratado, que él ha decidido irse con esta persona y que se va a casar con ella y que van a tener hijos y que bla, 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 bla y todo. Entonces cuando él me dio paz, me explotó la bomba y yo me sentí, es como que si me hubieran echado, no sé, una tonelada de fierro encima.
Fue tan doloroso, él se fue y yo me quedé tirada en el piso, no me podía ni levantar, no podía ni hablar. Pero yo en el espíritu, porque yo tenía eso de Dios en mí, dentro de mí, en la paz y el gozo del Señor, el espíritu me levantaba. Y como pude, me levanté de la cama, porque yo estaba tirando el piso llorando, me levanté a la cama y yo empecé a hablar en lenguas, pero en lenguas en otro idioma. Hablando y hablando y hablando. Hasta que Dios me sacó. Y el siguiente día, pues mi esposo me fue conmigo. Cuando llegamos, pues yo estaba pues muy mal por lo que me había dicho, pero cuando llegamos a Corpus Christi, estábamos, yo no había llevado ropa, nada, porque yo no iba a meterme al agua, yo no iba a tener pan, yo iba porque el Señor me decía. Entonces, cuando estaba yo ahí, el mar me llamaba. Me decía, ven, me decía el mar. Yo sentía que el mar me decía, métete. Entonces, le digo a mi esposo, es que siento que me tengo que meter, y andaba con pantalones. Dice, pues súbete los pantalones. Dice, me subí a los pantalones. Las olas estaban muy fuertes, que golpeaban. Eran como las 7 de la tarde, había solamente una familia. Y entonces las olas me golpeaban, y yo siempre cuando voy a la playa y que me golpean, pues le doy la espalda. Cuando le doy la espalda, me dice el Señor, así como tú le estás dando la espalda a las olas para que no te golpeen, pero de todas maneras la ola te va a tirar, te va a voltear. Así tú le estás queriendo dar la espalda a los problemas y tú tienes que enfrentar el problema. Y eso es lo que dice el Señor. Tú estás pasando por ese desierto, tú estás pasando por ahí. El faraón viene, quiere destruirte, quiere matarte. Estás ahí parada enfrente del mar rojo y dices, ¿qué voy a hacer? Porque yo me sentía así, me sentía que yo estaba parada enfrente del mar rojo. Y yo hablaba con mi mamá por teléfono y le decía, mamá, el Señor dice que me sacó de Egipto, pero yo ahorita me siento que estoy en el mar rojo, está viniendo el faraón que quiere venir a matarme, a destruirme, pero no sé qué hacer, cruzo o no cruzo el mar rojo. Y cuando el Señor me habla así y me dice, tú le estás dando la espalda, volteate. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, que yo puedo parar esas olas. Que tú con tu fe tú vas a decirle a esa ola, párate, y se va a parar. Amén. Y yo me levanté las manos y yo empecé a orar en lenguas. Y entonces las olas estaban así, les digo, había una familia allá. Entonces yo le digo a las olas, párate. Y la ola se paró. Oh my God. La ola se paró. De allá, desde allá muy al fondo se paraba. Pero yo veía al lado y veía al otro lado que las olas seguían golpeando, solamente en donde yo estaba. Las olas se paró. Pero yo estaba como Tomás, ¿verdad? Hasta no verlo. Aleluya. Lo hice 3 veces. 3 veces las olas se pararon. Entonces se salió la familia porque mi esposo estaba detrás de mí. Me dice, ¿qué estabas haciendo? Dice, yo veía que un rayo de luz salía de ti. Gloria a Dios. Y eso fue lo que me determinó. Eso que yo vi, yo lo creí, yo me quedé, wow, Señor. Si tú puedes parar las olas, si no me van a golpear, Señor, tú vas a poder ayudarme, Señor, a esto que yo tengo que pasar. Amén. 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 Pero ellos se querían regresar. Vamos a Hebreos 3:7, hermanita Giovanni. ¿Está lista? Sí, 3:7. Sí. Ah, 3:7 al 12. 3 del 7 al 12. Sí. Ok. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas
que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los habría hecho descansar. Cuidado, hermanos. No piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno de animar al otro a seguir confiando. Así, nadie dejará de ser Dios ni pensará que si peca, hace el bien. Wow. Wow. Tengamos cuidado. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Sí. Now is the time. Now is the time. ¿Se quieren quedar en Egipto? ¿Quieren seguir en Egipto? ¿O quieren ir a la tierra prometida? Dice el Señor. Pero ¿qué nos ha venido el Señor hablando? Tenemos que cambiar. Tenemos, eso es lo que el Señor ha venido hablando cada jueves. Tenemos que cambiar. Amén. Si yo no veo un cambio en mi Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú no hagas un cambio en mi Señor. Yo quiero un cambio en mí. Amén. Tiene que haber un cambio. Tengo que ver la diferencia. Amén. Después de ahí, de lo que les mandé, va a haber los lugares principales y textos relacionados con el desierto de Sin, por donde ahí estuvieron, por donde pasaron, las rutas que siguieron y todo eso. Está bien interesante para que ahí les mandé el mapa para que ustedes lo vayan viendo y estudiando por donde ellos pasaron, los lugares que ellos pasaron. Amén. Pero me voy a brincar eso. Entonces, dice, todo el mundo ha oído hablar de éxodo de Egipto, pero ¿qué les esperaba a Moisés y al pueblo de Dios después de cruzar el Mar Rojo? ¿Hacia dónde se dirigieron y cómo llegaron al río Jordán para entrar a la tierra prometida? ¿Cómo? Dice, su destino era la tierra de Canaán, pero Moisés no tomó la ruta más corta. Cuando el Señor me sacó y me gané de la iglesia, ¿verdad? Después de que mi esposo me dejó y que yo empecé a ir a diferentes iglesias, a la primera iglesia que yo fui, ¿verdad? Y que el pastor estaba hablando, habló de esto. Había dos caminos, el más corto y el más largo. Pero Moisés no tomó el más corto. Había un camino más corto. Dice la que extendiéndose unos 400 kilómetros a lo largo de la arenosa costa mediterránea, pasaba justo por Filistea, territorio enemigo de Israel. Tampoco atravesó la vasta región central de la península de Sinaí, con su pedregosa maceta abrazada por el sol. O sea, lo llevó por el desierto, por la ruta más larga. Más bien condujo al pueblo hacia el sur por la angosta llanura litoral. Fundaron el primer campamento en Marab, donde Jehová convirtió agua amarga, en donde después de partir de Elim, dice, murmuraron por causa del alimento, y Dios les dio codornices y luego maná, cuando se estaban quejando y esto, y que Dios les dio de comer. Amén. Amén. Dice, en Refidim volvieron a quedarse por el agua, dice,
derrotaron a los amalequitas que los atacaban. Y el suegro de Moisés insistió a apoyarse en hombres capaces. O sea, cuando la primera vez que pelearon con los amalequitas, ¿verdad? Y que ganaron, ¿verdad? Vamos a Éxodo 15 al 18, ¿verdad? Recuerdan que el suegro de Moisés insistía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos poner los hombres más capaces y los que están más capacitados y esto y el otro. Pero Moisés estaba, Josué estaba haciendo, creo que fue cuando peleó Josué, estaba haciendo, ¿verdad? Lo que Dios le estaba diciendo, ¿ven? Moisés, perdón. Léelo, hermanita, Ibis. Éxodo 15:8. Sí. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes. Como perdón, hermanita, es Éxodo 15, 18. 15, 18. Ok. 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Jehová reinará eternamente y para siempre. Ok, parece que este versículo no coincide, pero lo que estamos tratando de ver es cómo ellos fueron caminando. Ellos pelearon con los amalequitas. Amén. Durante el camino que nosotros vamos avanzando para llegar a la promesa de Dios, a la tierra prometida, que donde emana leche y miel, vamos a encontrar enemigos como los amalequitas. Amén. A los cuales nosotros tenemos que confrontar. Pero Moisés siempre hacía lo que Dios le decía que hiciera. Dios le hablaba y lo guiaba para cómo pelear o cómo enfrentar. Amén. Y nosotros tenemos que estar siempre, como dice Ana Méndez, con esas antenitas conectadas, alineadas con Dios. Hermana, tal vez sea el 15:26. A ver, léalo. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que cuando estemos pasando por ese desierto, cuando pasamos por el desierto, es cuando estamos pasando por las pruebas, por el proceso, por los problemas, por las situaciones que vienen. Es cuando nosotros estamos pasando por ese desierto, el cual el Señor nos está llevando para llevarnos, como les digo, a otros niveles. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Cuando tú pasas por el desierto, tu fe, si tu fe va creciendo, si tú vas creciendo en la fe y creyendo más en Dios y buscando más de Dios y aprendiendo que es solo Él, es el único que te puede ayudar. Que no importa lo que tú estés pasando, es el único que te puede ayudar. Amén. Amén. Entonces, ellos pasaron, ¿verdad? Por diferentes lugares, acamparon en diferentes lugares, enfrentaron diferentes reyes, territorios que tuvieron que ir peleando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿verdad? A llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? Llegaron y cruzaron el río Jordán, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a esa tierra prometida, ¿qué pasó cuando fueron los espías y vinieron y dijeron lo que había gigantes y que todo eso? Y se asustaron.
¿verdad? Se asustaron y no querían enfrentar. Tú tienes que enfrentar tus enemigos. A veces tú sabes lo que tú tienes. A veces tú sabes que tú tienes que sanar alguna herida si pasaste por algún abuso psicológico, físico, sexual, por una situación muy difícil. Tú lo sabes, pero tú no quieres enfrentar. No quieres enfrentar ese gigante al cual tú tienes que destruir, porque tú eres la única que tiene el poder y la autoridad en ti misma, en tu territorio, que eres tú, para destruir esos gigantes, para romper esas cadenas en las cuales el enemigo te ha querido tener, en esas cárceles de opresión, de tristeza, de amargura, de dolor, Amén. de depresión. Tienes que romper eso, pero tú tienes el poder, tú tienes que, esa tierra prometida a la cual llegaron, tú tienes que enfrentar esos gigantes y destruir esos gigantes. Y cuando tú hayas conquistado esta tierra prometida donde emana leche y miel, cuando tú hayas destruido todos esos gigantes, todo eso que tú has traído en tu pasado, todo eso que hemos venido hablando, entonces esa promesa que el Señor hizo, que te llevará a esa tierra prometida, va a dar leche y miel, paz, gozo dentro de ti. El Espíritu Santo va a fluir, ríos de agua viva. La gloria de Dios. Cuando tú te llenas de esa gloria de Dios, de ese poder de Dios, wow, tu vida cambia. Tu vida cambia. ¿Eh? Pero tienes tú que enfrentarnos. Amén. Y cuando el Señor, ¿verdad? El Señor me llevó a mí a la tierra prometida que soy yo, cuando yo empecé a saber que la tierra prometida era yo, que el territorio era yo, cuando el Señor me lo reveló, ¿verdad? En ese tiempo, todo era proféticamente, todo era proféticamente lo que yo estaba haciendo. El Señor, yo en ese tiempo estaba danzando con una hermanita que tiene su ministerio de danza, pero yo danzo al Señor, porque una de las cosas que eso sí el Señor, wow, porque yo no podía levantar ni un pie, y yo pensaba que era porque estaba llenita, yo deseaba danzarle al Señor y pasar enfrente y brinca, salta y bla, 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 y estar con el pandero y todo eso, ¿no? Entonces, cuando mi esposo se fue, antes de que yo me metiera a este ministerio de la hermana Rosy, cuando mi esposo se fue, mis pies se movían al altar. Algo me movía, yo no quería ir al altar, pero algo me movía para que me fuera al altar. Y el Señor me dijo, danza. Y cuando tú le danzas al Señor, así como la hermanita Ibis y la hermanita Giovanni, que estaban danzando, cuando tú te danzas, tú te estás rindiendo al Señor. Tú le estás dando todo al Señor. Entonces yo empecé, y cuando yo empecé, que el Señor me empujó, el Espíritu Santo me empujó al altar, y que yo empecé a danzar, wow, yo me quedé porque yo me movía como una plumita. Como una plumita. Y empecé a danzar, y yo danzaba y danzaba, yo me iba a mi esquina, yo danzaba, y me acuerdo que me decían, ay, qué bonito danza, y yo para allá y para acá, danza, danzándole al Señor. Y cuando estaba con Rosy, Rosy tiene su ministerio, la llamaban diferentes iglesias, y yo iba con ella. Y yo no entendía por qué, porque mi ministerio, decía Rosy, mi ministerio no es la danza. Pero proféticamente, el Señor me dijo
que cuando yo iba a danzarle, ¿verdad? Era cuando Dios le dijo a los israelitas que fueran marchando 7 días alrededor de Jericó y que se cayeron las murallas. Es como yo derrumbé las murallas dentro de Jericó. Es como yo las derrumbé. Ahora yo derrumbé las murallas, pero yo tenía que enfrentar al enemigo. No era nada más derrumbar las murallas y ya. Y de ahí es cuando yo empecé y el Señor me daba esto y me daba lo otro y me daba muchas. Después les cuento toda la historia porque es muy larga. Pero el Señor me daba las estrategias de cómo pelear y pasaba esto y pasaba lo otro. Pero ahí es donde yo aprendí que yo tenía que destruir esos gigantes que están dentro de mí. Y en el 2010, cuando el Señor me empezó a dar el ministerio fue del grupo, era el ministerio, porque Moradoras de Sion es la visión, pero cuando me dio el ministerio de Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios, yo empecé en la televisión y en la radio. Yo empezaba a predicar la palabra y a hablar a las hermanitas de sanidad y todo eso. Y ahí en YouTube, en el canal, en los videos antiguos, de los primeros que yo puse, daba esta enseñanza destruyendo los gigantes. Porque yo iba dando lo que el Señor me daba, enseñando lo que el Señor me iba enseñando. Tenemos que destruir esos gigantes. Y el Señor nos ha dado el poder y la autoridad. Amén. 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 Todo lo que yo les di está poderoso para que ustedes lo vayan, ¿cómo se dice? Estudiando. No lo voy a leer todo, porque pues todo tiene que ver, ¿verdad? Con el ministerio, pues con el testimonio que Dios me dio a mí de esta palabra. Amén. Amén. Si Dios a mí me dijo que me iba a sacar de Egipto para llevarme a la tierra prometida, Dios te está diciendo en este momento que Dios te quiere sacar de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Amén. Para conquistar los territorios, porque los israelitas, no solamente Canaán, fueron muchos territorios que ellos fueron conquistando. Y no es nada más tú, son muchos territorios los que tú vas a ir conquistando. Eres tú, tu familia, tu esposo, tus hijos. Que tú te vas a parar en la brecha para pelear por ellos. Que tú tienes el poder y la autoridad para pelear por tu esposo y por tus hijos. Y arrebatar todo lo que el enemigo está queriendo robar. Amén. Y Dios te va a dar las estrategias. Amén. Amén. Entonces, este es el tiempo en el que el Señor quiere que tú salgas de Egipto. Y quizás estás pasando por el desierto. Quizás ahorita estás pasando por una situación muy difícil. Pero créeme que lo que tú estás pasando es para tener una bendición. Amén. Gloria a Dios. Que todo lo que tú estás pasando en tu matrimonio es porque Dios te va a dar una bendición. Amén. Porque Dios te va a ti a levantar y porque es ahí donde tú vas a aprender a tener fe y a conocer a Dios. Porque en el desierto, yo cuando pasé en el desierto, yo estuve sola. El Señor a mí no me puso a nadie. Y si me lo puso, pues yo ni lo supe. Que seguro que sí. Créame que seguro que sí. No estoy diciendo que no, de seguro que sí. Pero yo tuve que pasar ese desierto yo sola. Mis amigas, yo tengo una amiga que yo quiero mucho, yo la conozco de hace como 20 y pico de años,
¿verdad? Nos conocemos cuando mi hija estaba chiquita, mi hija tenía como 25 años, como 25, 26 años, que yo la conozco. Tengo 2 amigas, ¿verdad? Pero una de ellas es era, ya no, es que ya, ¿quién busco tan padre? Mi paño de lágrimas. Yo con ella hablaba y Cindy, ay, yo llore, que Julio, y que que bla, y que acá, y que pasó acá, y me tenía, y que blu, 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 y era mi paño de lágrimas. Y cuando pasé por todo esto, ¿dónde estaba Cindy? No sé. ¿Dónde estaba mi amiga? No sé. ¿Dónde estaba el pastor? No sé. No había nadie. Y es cuando yo entonces tuve que buscar a Dios. Ahí es donde yo lo conocí porque yo me sentí sola. Quizás tú te sientes sola. Quizás tú sientes que no hay nadie quien te dé un abrazo, que no, pero el que te puede dar el abrazo más hermoso es Dios. Aleluya. Yo quisiera, por ejemplo, a la hermanita Chari y a Giovanna, abrazarlas, que no están solas, pero yo estoy muy lejos. Pero Dios no. Amén. Dios no. Él está ahí para abrazarlas. Él está ahí para consolarlas. Y eso es lo que el Señor hacía, consolarme, abrazarme porque yo estaba sola. Y así es como yo lo conocí. Ahora es el tiempo, dice el Señor, que tú me vas a conocer. Aleluya. Ahora es el tiempo que yo te voy a levantar. Ahora es el tiempo que todas esas lágrimas que tú derramaste, Dios las recogió. Y que el Señor quiere que tú sigas creyendo y sigas avanzando. Que por muy difícil que sea ese desierto, Dios está contigo. Aleluya. No estás Así. sola. Amén, amén. Así dice el Señor. No estás sola, Giovanna. No estás sola, Shari. El Señor está contigo. Búscame. Búscame, dice el Señor, así como dijo la palabra que Dios le dio ahí. Búscame. Adórame. El Señor quiere que tú te metas en esa presencia, en esa adoración. El Señor quiere que tú le dances. Búscame, Amén. dice el Señor. Now, este es el tiempo. Ahora, dice el Señor, aquí estoy. Conóceme, aquí estoy, no estás sola. Now is the time. Now. Gloria a Dios. Créeme, dice el Señor. Porque yo estoy aquí. Yo te saqué de Egipto para traerte a la tierra prometida. Para darte todas las promesas, para darte todas las bendiciones, todo lo que yo tengo para ti, la herencia, como decía en todo lo que, los tesoros, todo como decía Isaías 45, todo eso tengo para ti. Es solo creer, es tener fe. Porque si tú te pierdes la fe como el pueblo de Israel que se rebeló y que quiso regresar y que porque mejor no nos morimos y que porque esto y porque el otro y porque me pasa a mí esto, Señor, ¿qué hice, Señor? No, el Señor ya te perdonó. Aleluya. Amén. Así es. No le creas al enemigo. No te sientas culpable. Amén. Porque el Señor ya te perdonó. Amén. Amén.
Tenemos que perdonarnos nosotras mismas tenemos que perdonarnos, Amén. porque el Señor ya nos perdonó. Amén. No te sientas culpable, porque el Señor ya te perdonó. El Señor te ama. Eres su niña amada. Cuando yo andaba, y yo entiendo que se sientan tristes, yo no digo que eso es normal, dárselo, tienes que llorar todo lo que tengas que llorar, el tiempo que tú tengas que llorar, pero llorarle al Señor, buscar al Señor, ahí con Él, estar ahí cara a cara. Señor, me duele lo que me dijo, me duele lo que me hicieron, Señor, estoy lastimada, estoy herida, Señor. Y así como les he enseñado, dame el perdón, sáname, Señor, sáname, y dárselo todo. Y él se lo va a llevar, te va a quitar todo ese dolor. Amén. Pero es estar ahí en la presencia, cara a cara con el Señor, buscándole. Porque la única manera que nosotros vamos a llegar al trono, como dice Ana Méndez. Amén. Para llegar al trono, nosotros estamos en lugares celestiales. Yes. Nosotros estamos ahí sentadas junto a nuestro Padre Dios, enseguida de nuestro Señor. Ahorita, la gloria, todo. Tú puedes bajar del cielo abrir lo que está en el cielo, bajarlo aquí en la tierra. El reino de Dios, bajarlo aquí en la tierra. Bajar el reino de Dios a la tierra, porque tú estás en el reino de Dios aquí. Porque tú eres hija de Dios, tú estás ahí. Aleluya. Pero tienes que estar conectada, tienes que estar alineada. Amén. ¿Y cómo vas a estar alineada? De la manera que dice Ana Méndez, metiéndote en su presencia, ahí buscándolo. Amén. 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 Pero este es el tiempo, dice el Señor. Amén. Tú eres la niña de mis ojos Amén. y yo te amo, dice el Señor. En todas esas conferencias que yo iba, yo no conocía a la gente, ni la gente me conocía a mí. Se acercaba a alguien y siempre me decía, el Señor dice que tú eres la niña de sus ojos. Amén. Aleluya. Y un día me dieron palabra, y esta palabra yo se las comparto para ustedes también, porque así dice el Señor. Me dijeron, a ti te vieron como un carbón. Estabas tirada en el piso, te pisotearon, te humillaron, te rechazaron y te vieron como un carbón y no te valoraron. Pero yo, tu Dios, te levanto porque eres un diamante. Aleluya. Tú eres un diamante. Tú eres la niña de mis ojos. Amén. Aleluya. El Bendito Señor al- te ama. Amén. El Señor nos ama. El Señor nos ama. Somos la niña de sus ojos. Amén. Somos sus princesas. Yes. Él nos ha dado nombre. Él nos dio nombre porque somos hijas de Dios. Yes. Amén. Amén. Y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios es bueno. Dios Aleluya. es bueno. Yes. Aleluya.